Gracias por esperarnos. Ya estoy acompañado por Soledad Blardone, que nos trae al doctor Juan Eduardo Tesone. Es médico psiquiatra, es médico psicoanalista y es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y les decía, ¿quién no se anota, lamentablemente, ¿no?, aunque sea de tanto en esto? La angustia es el tema de hoy. ¿Quién no sintió alguna vez esa opresión en el pecho, Sí, sí. esos suspiros? Por distintos Que temas veces, que pueden ser, sí, ¿no? y a veces tampoco conocemos las causas incluso. A veces sí, sabes por qué estás angustiado, pero a veces te sentís mal y no sabes por qué. Hoy, por ejemplo, ¿estás angustiada o es un día feliz? Hoy estoy contenta, hoy es un día feliz. Es el cumple, Sole, digámosle feliz cumpleaños, Sole. Muchas gracias. Y Pero mañana vas a estar vos feliz. Mañana, pero viste que algunos se agarran para el lado de la angustia. Sí, a algunos les pega así el bajón. Bueno, presentamos a tu invitado en realidad. A mi invitado. Bueno, ante todo, estábamos hablando de este tema recién fuera de cámara. Hay algo interesante que me contaba el doctor, que parece que la angustia tiene beneficios. Ajá. Esa sí que no la sabía, ni me la esperaba. Así que, doctor, bueno, primero me gustaría que nos contara qué es la angustia y después que hablemos de estos beneficios. Y gracias, que me contaba obviamente, por recién, estar acá. Por supuesto. No, por favor, un gusto. Bueno, por un lado, un poco lo que vos decías hace un rato, ¿no? ¿Quién no tuvo angustia alguna vez en su vida? O sea, que es un sentimiento humano por excelencia. Etimológicamente la angustia viene de angosto. ¿Por qué angosto? Porque se angosta el canal respiratorio y de ahí esa sensación de ahogo, ¿no? De ahí viene la palabra angustia. La angustia puede ser beneficiosa o puede tener sus inconvenientes. ¿Cuándo es beneficiosa? Freud hablaba, por ejemplo, de la angustia señal. ¿Qué es la angustia señal? Es la angustia que uno siente ante una situación de riesgo que nos pone en alerta. Yo, por ejemplo, le daba el ejemplo a Soledad hace un rato. Si uno tiene que cruzar la 9 de julio sin semáforo, va a sentir cierta angustia, es preferible sentirla, sí, para estar atento, alerta, y esto es una angustia que protege, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista psíquico, la angustia es como un dolor psíquico, que me parece que uno la puede, no, digamos, homologar exactamente, pero como una especie de analogía con la fiebre, ¿no? Cuando una persona tiene fiebre, sabe que algo anda mal en su cuerpo, que le está ocurriendo algo que no anda bien, pero no sabe muy bien cuál es el origen. Con la angustia ocurre lo mismo. Uno siente angustia y no necesariamente sabe, como decía Soledad hace un ratito, de dónde viene, ¿no? Y entonces puede ser un momento interesante de detenerse a pensar, a veces solo, a veces con un amigo, a veces con una ayuda profesional, de dónde viene esta angustia, el por qué, y tratar de resolver el conflicto. O sea, la angustia es efecto, no es el problema real. La angustia es el efecto, exactamente. Es el efecto de un conflicto psíquico que uno puede saber o puede no saber y que se traduce en esta expresión del psiquismo, ¿no? Y es interesante cuando se produce la angustia estar atento a qué es lo que la produce y no ignorarla. Claro. Y no atacar a lo mejor, porque incluso hay algunas, por lo menos se supo en algún momento, de pastillitas mágicas, viste, que acababan con, que te ponían así contento, pero no arreglabas el problema de base, ¿no? Claro, la pastillita mágica que sigue existiendo y cada vez más, y bueno, la industria farmacéutica tiene pingües ganancias con esto, ¿no? Yo no demonizo, los ansiolíticos, creo que pueden ser útiles en ciertas ocasiones y voy a decir en cuáles. Lo que creo que es una pena es que la persona como primera medida o se automedique, cosa que es muy común, o que incluso los médicos clínicos receten ansiolíticos sin ir un poquito al fondo de la cosa. Es como si frente a la fiebre uno diera aspirina y no se preocupa de la infección subyacente, digamos, ¿no? Claro. Ahora, ¿un estado constante de angustia puede desencadenar, por ejemplo, una depresión? Bueno, ahí llegamos al punto donde empieza a ser, digamos, deja de ser beneficioso y se convierte en problemática. O sea, la angustia crónica tiene un aspecto psíquico, que es el sentimiento de angustia que uno siente, y aparte tiene concomitantes físicos, como puede ser la estrechez del canal respiratorio, taquicardia, palpitaciones, sudoración, temor a la muerte, toda una serie, digamos, de, a la vez, fenómenos psíquicos y somáticos concomitantes. Por encima de cierto nivel de angustia, la angustia empieza a ser dañina para el cuerpo. O sea, puede generar problemas cardíacos, puede aumentar la tensión arterial, puede provocar trastornos gastrointestinales. No sabemos muy bien todos los efectos que puede tener, porque también depende mucho en cada persona cuál es su órgano efector, ¿no? Uno siempre dice que cada uno de nosotros tiene como algún órgano un poquito más flojo que otro, y a través del cual, digamos, la angustia se va a manifestar corporalmente, ¿no? En ese caso, en ese tipo de angustia,
bueno, creo que es urgente combatirla porque eso sí se puede convertir incluso en un trastorno psicosomático, ¿no? Pero hay muchos síntomas de la angustia que a veces se puedan relacionar con el ataque de pánico, por lo que me contaba recién. Sí, en realidad el ataque de pánico, que es un rótulo muy contemporáneo, digamos, se utiliza mucho, es lo que antiguamente era la crisis de angustia. Lo que pasa es que traducido por el inglés vino como panic attack y después se lo tradujo como ataque de pánico. Pero en realidad es una crisis de angustia muy intensa, muy desagradable, muy fea, porque la persona siente que se muere, o incluso he tenido pacientes que manejando en la ruta 2 no han podido seguir manejando. Y siempre fue igual, no es un fenómeno nuevo ahora con este nombre de panic attack. No es un fenómeno. Siempre fue igual. Siempre fue igual, lo que pasa es que ahora se lo ha delimitado. Antes no se conocía muy bien el diagnóstico. Pero los que lo padecían siempre tuvieron esa sensación de que se morían, esa sensación de que parálisis. Exactamente, síntomas parecidos. Y es como una sensación de fin de mundo, es muy feo, es un sufrimiento horrible. Un sufrimiento enorme. En ese caso, por ejemplo, los ansiolíticos se justifican plenamente. O sea, no tiene sentido dejar sufrir a una persona a tal punto en ese estado, ¿no? Después verá, a posteriori... Juan, a mí me vuelvo un cachito antes para quedarme claro, y que también obviamente si se quedan con la misma duda que yo, los que nos escuchan, entre angustia y depresión hay una cuestión, hay una diferencia, ¿son cosas distintas o es una diferencia de tiempo? Es decir, si la angustia dura es depresión. Sí, es un poco lo que sugería Soledad hace un ratito. Son cosas distintas, o sea, la angustia no necesariamente lleva a la depresión, pero puede ser el inicio de una depresión. O sea, en realidad lo que caracteriza a la depresión más que todo es el estado de tristeza y el estado de parálisis y de falta de motivación, de falta de voluntad. Muchas veces, en situaciones de angustia, la persona por el contrario se acelera y tiene una hiperactividad para combatir la angustia, que no necesariamente lleva a la depresión. Pero muchas veces la depresión está acompañada de angustia. ¿La angustia es algo propio o exclusivo de los adultos o los chicos también pueden tener angustias? Los chicos también tienen angustias. Desde que el ser humano nace, puede expresar angustia. Y acá no puede estar ausente nuestra pregunta de toda la vida. Vamos con esa pregunta. Estamos pensando lo mismo. Para mí va a ser la primera. Hombres y mujeres. No, hombres y mujeres la tenemos con Sole. ¿Quiénes son los que padecen más la angustia, si los hombres o las mujeres? No puede estar ausente esta pregunta. ¿Cuánto que te ganamos nosotros? No creo que haya diferencia de género, sinceramente, no creo. No, porque ahora de verdad, digamos, en otros casos sí hay, digamos, no solamente en cuestiones psíquicas que hemos tratado acá con otros profesionales, sino físicas, digamos, y ahí, bueno, a lo mejor es más explicable, sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, sí, por ejemplo, la depresión estadísticamente es más frecuente en las mujeres. La tentativa o el acto, digamos, la tentativa de suicidio es más frecuente en mujeres, pero el éxito, entre comillas, del suicidio es más frecuente en hombres. Esto sí, hay diferencia de género estadísticamente. En el caso de la angustia, no creo, no. Cualquier ser humano, más allá de, digamos, de género, puede sentir angustia en algún momento de su vida, ¿no? Bueno, hoy empatamos entonces. Hoy la anotamos para el lado del empate. ¿Qué hacemos con esta angustia? ¿Cómo se trata esta angustia? ¿De qué manera? Bueno, pienso que por un lado, tomándola como un paréntesis en la vida útil que nos permite de situarnos y decirnos qué nos pasa. Eso sería un primer paso. Después, digamos, depende del grado de angustia, puede ser una angustia pasajera debido a una circunstancia de vida particular, puede ser debido a un duelo, y en cuyo caso, bueno, habrá que atravesar el duelo sin ningún tipo de ayuda externa, y cuando la angustia se prolonga en el tiempo y la persona no puede, digamos, combatirla sola, creo que sería útil una ayuda profesional, ¿no? ¿Y es solo algo siempre psíquico, no está relacionado con nada físico la angustia? Bueno, puede ser la angustia consecuencia de una enfermedad física. Por ejemplo, si alguna persona diagnostica una enfermedad, obviamente esto va a generar angustia consecuencia de la enfermedad, digamos, ¿no? Pero en ese caso creo que sería útil tanto ocuparse de la enfermedad somática como del efecto psíquico que la enfermedad somática está produciendo. ¿Y hay estadísticas, Juan, así de cómo estamos en la Argentina? Porque daría la sensación de que la Argentina es a lo mejor un país proclive a, digamos, pasan tantas cosas acá que, sin ir más lejos, por ejemplo, este tema de la inseguridad. Provoca angustia, sin duda. Porque el hecho de que el simple hecho de que tenés que salir a la calle y ya estás en peligro, o sin siquiera salir a veces, ¿no? O a veces sin siquiera salir. Sí, digamos, lo que uno... ¿Te consulta la gente por esto? Sí, no puedo dar estadísticas porque no hay estadísticas, digamos, hechas sobre este tema. Lo que sí puedo comentar que en el consultorio mío y de colegas hay un aumento de los trastornos de ansiedad, sin duda. Yo siento angustia por ese tema. Sí. Bueno, esto está yo en el consultorio cada vez más escucho esto, sin duda. Sin duda. El hecho de
O sea, una cosa que te afecta en el fondo la libertad, digamos. No poder ir con el vidrio del auto abierto, digamos. Es angustiante. Y que estás permanentemente en un estado de alerta, ¿no? De alerta, claro. O sea... Claro, pero cuando el estado de alerta es permanente comienza a ser nocivo. Una cosa es el estado de alerta puntual, como el ejemplo que daba de Cruz a la 9 de julio, y otra cosa es un estado, digamos, de alerta permanente. Claro, exactamente. Porque esto sí tiene una consecuencia en el ¿Qué es lo cuerpo, que se está dando acá? que es lamentablemente lo que se está dando. O lo que mucha gente padece. Tenemos una más, Sole, si querés. Sí, no, cerrarlo. quería preguntarle sobre el tema de los ansiolíticos, que hay mucha gente que los consume sin ninguna prescripción médica y a piacere. ¿Hacer algún tipo de advertencia sobre este tema? Sí, pienso que es muy grave. Primero, creo que es muy grave la automedicación en cualquier índole. Por otro lado, los ansiolíticos generan acostumbramiento, pueden provocar trastornos en la memoria, sobre todo en la memoria reciente, y no siempre, en los casos de angustia, es conveniente desde nuestra especialidad utilizar ansiolíticos. A veces, paradójicamente, se utilizan antidepresivos que tienen un efecto, la molécula tiene un efecto, digamos, que reduce la angustia y a largo tiempo son más eficaces. Pero creo que en cada caso, creo que es conveniente consultar a un profesional y un especialista. Creo que el mayor error sería automedicarse, porque en realidad lo que se está haciendo es decapitar el síntoma, pero no el problema, ¿no? Es como tomar una aspirina y pensar que uno se curó. Juan, te agradecemos mucho, muy redondito, muy clara la explicación. Escuchábamos al doctor Juan Eduardo Tesone, es médico psiquiatra y psicoanalista, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Todo, bueno, preparado y producido por Soledad Blardone, a quien le decimos de vuelta feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. No se vayan, estamos en un minutito de vuelta y va a estar con nosotros Oscar Moscarielo, el diputado por el PRO en la legislatura de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora miran, tengo un momento de angustia entre si es presidente o vicepresidente. ¿Sos presidente o vicepresidente de la legislatura, Oscar? No, soy diputado raso. Ah, sos diputado, pero ¿has sido presidente de la legislatura? He sido presidente. Claro, eso es lo que me confundía. Bueno, estamos en un minutito de regreso, no se vayan.